Bien, entonces el teorema decía lo siguiente. Sea vacío, diferente de beta, contenido en partes de X, beta es base para alguna topología si y solo si satisface las siguientes condiciones. Primero, la unión de todos los elementos de beta es igual a X, a todo nuestro espacio. Y segundo, si tenemos dos elementos de beta, entonces la intersección de ellos es unión de elementos de beta. Entonces, bien, como es un sí solo sí, debemos demostrar en ambos sentidos. Vamos a empezar hacia allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es suponer que beta es base para alguna topología. Entonces, supongamos que beta es base de una topología tau. Supongamos que es base de una topología tau. Entonces, nosotros tenemos que como X pertenece a tau, y sabemos que beta me genera toda la topología, todo tau, entonces pues beta me va a generar a X. Entonces esa sí es como directa, como X pertenece a tau, entonces X es unión de elementos de beta. ¿Listo? X es unión de elementos de beta. Es decir, que de una vez nosotros tenemos que la unión de los B que pertenecen a beta es igual a todo X. Bien, esta parte es inmediata porque estamos suponiendo ya que beta es base de la topología tau. Entonces nosotros utilizamos que en toda topología el pasivo está, X está, entonces X pertenece a tau. Y si pues beta es una topología para tau, por definición sabemos que una base es un conjunto que me genera toda mi topología mediante uniones. Eso es por definición. Entonces, si X pertenece a tau, pues entonces X es unión de elementos de beta. Eso se tiene inmediatamente, eso es inmediato. Entonces ya habríamos probado esta primera condición. Ahora, veamos la segunda. Entonces, si yo tengo dos elementos, sean A, B, que pertenecen a beta, es como la segunda parte. Poner aquí un asterisco para que la segunda parte. Si A, B pertenecen a beta, pertenecen a la base, nosotros sabemos que la base siempre es un subconjunto de la topología. Entonces, como beta está contenida en tau, entonces tenemos que A y B pertenecen a tau. Entonces, A, B pertenecen a tau. Y, por supuesto, si A, B pertenece a tau, como tau es topología, A intersección B pertenece a tau. Y como beta es base de nuestra topología, entonces beta obviamente va a generar también A intersección B.
Entonces, de aquí A intersección B es unión de elementos de beta. Listo, de ahí es prácticamente inmediato. La IA es inmediata pues sencillamente por las propiedades que tiene una base, que me genera pues todo el espacio y me genera cada uno de sus elementos. Entonces pues en particular me genera la intersección y en particular me genera todo mi espacio X. Bien, ahora pues hagámosla de vuelta, que es un sí solo sí, ¿no? Entonces vamos a borrar por acá. Vemos que la ida estaba prácticamente nos llevaba de la mano para realizar la demostración. Ahora veámosla de vuelta, siempre hay una que es fácil, en este caso es la ida, veámosla de vuelta a ver qué tal está. Entonces, para la de vuelta nosotros debemos de suponer estas dos condiciones y probar que beta es base. ¿Listo? Debemos de suponer estas dos van a ser nuestras hipótesis y la tesis va a ser que beta es base de una topología. Entonces borremos esto. Ya sabemos qué es lo que tenemos que probar. Bien. Empecemos. Para poder probar esto, nosotros necesitamos conocer algunos conjuntos, conocer el conjunto, en dónde está A, en dónde está B. Entonces para eso vamos a ayudarnos de una colección de conjuntos. Entonces vamos a llamar tau sub beta igual al conjunto de los A que están contenidos en X, de los elementos de A que están contenidos en X, tal que A es un elemento de beta. A es un elemento de beta. ¿Listo? Nosotros definimos esto para podernos guiar en la demostración. Nosotros debemos saber de dónde estamos tomando los conjuntos. ¿Bien? Igual las hipótesis nos dicen que X en la unión de los elementos de beta es igual a X, entonces de ahí nos está diciendo que de donde yo debo partir es de un conjunto de elementos de beta. Bien, por eso definimos ese conjunto. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos probar que beta es base para una topología. En pocas palabras, lo que nosotros debemos probar es que este conjunto es una topología. Bien. Si probamos que este conjunto es topología, estamos probando que beta es una base de una topología. Es decir, que los elementos de beta me generan una topología, y precisamente eso es lo que yo tengo aquí, un conjunto de elementos de beta, los cuales si logro probar que esos elementos de beta es topología, pues ya sería una base. Bien, entonces, bueno, la base que tenemos acá, por hipótesis nosotros sabemos que X pertenece a I, que X es un elemento o es unión de elementos de beta, ¿verdad? Entonces tenemos como primera instancia que X, todo X pertenece a tau sub beta. Eso lo tenemos por la primera hipótesis. La primera hipótesis que nos dice que la unión de los elementos de beta es igual a X. ¿Listo? Tenemos que tener que vacío pertenece a tau sub beta.
Entonces, ¿cómo obtenemos que vacío pertenezca a I? Pues sencillamente aquí aplicamos los prerequisitos que yo nombraba antes. Vacío pertenece a atado sub beta porque vacío es unión de la familia vacía. ¿Listo? ¿Listo? Vacío pertenece a atado sub B porque es unión de la familia vacía. Bien. Esa prueba pues la hicimos ya, entonces como para chulear de una vez. X pertenece a atado de beta, también podríamos decir que porque es la intersección de la familia vacío. Podría también uno tomarlo así. X pertenece a atado sub beta porque es intersección de la familia vacío. Y vacío pertenece a atado beta porque es unión de la familia vacío. Se puede hacer de esa manera también. Bien, entonces, lo segundo, ¿no? Digamos que es la primera hipótesis que hemos usado, la hipótesis 1. Lo segundo, si yo tengo dos elementos que pertenecen a atado de beta, entonces sean A, B, que pertenecen a atado sub beta. ¿Listo? Dos elementos que están ahí. Entonces yo puedo escribir a esos elementos como unión de elementos de tau sub B, o más bien como la familia, como la unión de alguna familia, ¿no? Porque recordemos que esos elementos pues son elementos de la base. Entonces A es igual a la unión de los I que pertenecen ahí, y B es igual a la unión de los B sub J que con los J que pertenecen a J. Cada uno de esos elementos pues pertenecen a la base. Entonces este B sub I pertenece a beta para todo I que pertenece a I. Y acá lo mismo tenemos con B sub J. Bien, entonces, ¿qué debo yo de hacer con eso? Pues debo de probar que la intersección de ellos dos efectivamente está nuevamente en tau de beta, y debo de probar después que la unión de una familia arbitraria de acá vuelve a caer ahí. Bien, entonces vamos a hacer la intersección de estos dos elementos. Es decir, estoy verificando las condiciones de topología. Entonces esa unión a esto, esa unión de esto, tenemos que hacer la intersección de las dos, entonces nos queda de la siguiente manera. La unión de los B sub I con la intersectado con la unión de los B sub J. Entonces nosotros sabemos que esto lo podemos distribuir de la siguiente manera, como la unión de la intersección de los B sub I intersectado con los B sub J. ¿Listo? Acá pues los subíndices ya sabemos, con los I que pertenecen a I, los J que pertenecen a J. Listo. Esto que tenemos acá pues es igual allá por conjuntos, ahí no hay nada raro, nada extraño. Bien, y por hipótesis nosotros sabemos que si tengo dos elementos que pertenecen a la base, estos son unión de elementos de la base. ¿Listo? Entonces la intersección de esos dos, intersección de B sub I,
con B sub j es igual a la unión de elementos de la base. Es igual a la unión de elementos de la base, es decir, de unos K que pertenecen a K, y esta unión me puede absorber esta misma unión, entonces puedo tomarlo de esta manera, de los B sub IJK. ¿Listo? Para escribir esa unión como una sola unión. Y esos B sub IJK pertenecen a los beta. Es decir, yo aquí podría haber escrito B sub I intersectado con B sub J es igual a la unión de los K que pertenece a K igual a B sub K. Entonces metería el B sub K acá, pero acá yo tengo dos índices que me están diciendo quién es cada uno de estos B sub I y estos B sub J. Es por eso que yo mantengo los subíndices I, J, E, para que no se presente ningún malentendido, porque yo puedo decir B sub 1 intersectado con B sub 1, entonces eso es igual a la unión de un B sub K I, ¿listo? Pero yo tengo que diferenciar que todos no me va a dar el mismo B sub K, entonces ese IJ es como para diferenciar ahí quién es cada uno de esos, ¿listo? Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos es que esa unión que está ahí es igual a la unión, voy a escribir por acá, esa unión de ahí es igual a esta unión. La unión de los B sub I JK, y pues lo único que hago es unificar las dos uniones, la I que pertenece a I, J que pertenece a J y la K que pertenece a K. ¿Listo? Entonces nuevamente lo que nosotros tenemos ahí es unión de elementos de la base. Por tanto, A intersectado B pertenece a tau sub beta. Bien, esa no es tan evidente. Y aún nos falta ver la unión arbitraria de elementos de tau sub beta. ¿Listo? Bien. Entonces borremos esto. Y ahora hagamos la unión arbitraria. Entonces ya tenemos la condición vacío pertenece, X pertenece, y la intersección finita pertenece. Es decir, que solo me falta la unión arbitraria para que esto sea una topología. Es decir, para que efectivamente beta pues me genere una topología bajo las dos condiciones que hemos dado desde un principio. Bien, entonces sea a sub I con I que pertenece a I una familia de elementos de tau sub beta. Y yo quiero saber si la unión de todos los A sub I con I que pertenecen a I pertenece a tau sub beta. Eso es lo que queremos probar. Si probamos eso, ya tenemos que este es una topología, es decir, que efectivamente con las dos condiciones basta para que algo sea un base de una topología, que sea base de una topología. Para que beta sea pues la base de la topología, en realidad, ¿no? Podemos darle nombre.
Entonces, para cada i que pertenece ahí, entonces tenemos esto, pero yo quiero saber quién es cada uno de estos. A sub i es igual a la unión de los j que pertenecen a j de unos b sub i j. Nuevamente ese b sub i j pertenece a beta. Entonces recordemos que cada uno de estos elementos a sub i son elementos que están acá, es decir, es elementos de la base. Entonces, si es elemento de la base, entonces es unión de elementos de la base. A sub i es igual a unión de elementos de la base, prácticamente lo que estamos diciendo ahí. Entonces, es b sub i j pertenece a beta para todo j que pertenece a j. Es decir, cualquier elemento de esos los voy a poder escribir de esa manera. Por tanto, esta unión que tenemos ahí se nos convierte en lo siguiente. La unión de los a sub i con i que pertenece a j, a i, con i que pertenece a i, se convierte en lo siguiente. Se convierte en la unión de los i que pertenecen a i, de la unión, mejor dicho, de los j que pertenecen a j, sobre todo los b sub i j. ¿Listo? Yo estoy jugando aquí con los subíndices para que me cuadre la demostración, no tener un problema de subíndices. Por eso, como se pueden dar cuenta ahí, yo puse b sub i j para que me fuera más fácil la demostración. Y esto que tenemos acá, pues es sencillamente la unión de los i que pertenecen a i, de los j que pertenecen a j, de todos los b sub i j. Y esa unión, estos b sub i j pertenecen a beta. Luego esa unión vuelve a pertenecer a beta. Por tanto, ese elemento vive acá, es decir que esto pertenece a tau sub beta. ¿Listo? Entonces, efectivamente, tau sub beta es una topología. Por acá. Luego, tau sub beta pertenece a top de X. Tau sub beta es una topología. Listo. Entonces, tau sub beta es una topología y nosotros tenemos claramente, de la forma en que definimos tau sub beta, tenemos que beta está contenido en tau sub beta, ¿no? Beta está contenido en tau sub beta y efectivamente es una base para tau sub beta. Y es una base para tau sub beta. Bien. Ese tau sub beta se llama la topología generada por beta. Topología, perdón. Topología generada por beta. Y pues nosotros tenemos que tau sub beta
es igual al generado de beta. ¿Listo? Recordemos que pues tau sub beta lo definimos como pues el conjunto de los elementos de una base, de la base. Por tanto, pues tau sub beta es igual al generado de beta. Bien. Y con esto pues concluimos la demostración de nuestro teorema. Bien, hasta una próxima ocasión.